Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p. Hoy día estamos, además de con Alexandra Arames, Pablo Benzi, quienes habla David Rivera con Hugo Ñopo, con quien teníamos una conversación pendiente sobre, a raíz del que el premio Nobel fue otorgado a un investigador, un economista que había investigado en particular el tema del mercado laboral y como parte de eso el impacto del salario mínimo, y queríamos conversar más en detalle con Hugo sobre eso, pero antes de pasar ese tema, queremos conversar o tener una ronda de opinión sobre lo que esperamos del día lunes. El día lunes el gabinete Vázquez va al Congreso a pedir el voto de confianza, salvo Juntos por el Perú y el Partido Morado, ninguna bancada ha dicho cuál va a ser su opinión. Ha habido congresistas como Alejandro Cabero diciendo que Mirta Vázquez es igual a Guido Bellido. Yo me perdí en qué momento el mundo se ponía, se ponía de esa manera, o cómo podía considerarse ambos parecidos. Este, Acción Popular también ha dicho que van a respetar lo que es el voto mayoritario, pero no han dicho cuál es la posición mayoritaria de la bancada aún. Yo tiendo a creer que el voto de confianza va a ser otorgado, salvo que el Congreso ya esté en un espíritu y con una intención abierta y explícita de vacar al gobierno de Castillo. En esa línea creería que si bien Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País probablemente no den el voto, o incluso algunos sí lo den, pero mostrando sus reparos sobre ciertos nombramientos como el ministro del Interior Barrenzuela, creería que las demás bancadas sí van a dar el voto de confianza. Pero también es cierto que, quién sabe, todo puede pasar. Luego de la aprobación de la modificación o la interpretación auténtica de la cuestión de confianza, también está claro que el ánimo, el espíritu más concertador del Congreso, por lo menos, ha sido puesto de lado, por lo menos temporalmente. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo ni hasta cuándo. ¿Cómo ven ustedes lo que puede pasar el lunes? Bueno, Dale, Ale. yo siempre repito que el Perú es un país de pronósticos reservados, ¿no? Y no podemos dejarlo todo en manos de la lógica o del razonamiento común, porque lo más racional es que le den el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez si se lo dieron ya previamente al gabinete de Guido, ¿no? Pero, insisto, no necesariamente lo racional prevalece en las decisiones de los congresistas y, bueno, de los seres humanos en general, ¿no? Sin embargo, aquí creo que sí es importante que los congresistas sean sensatos y conscientes y de poner al Perú primero antes que los intereses políticos, particulares, ideológicos que puedan tener por bancadas, ¿no? Creo que aquí el Partido Morado ha sido muy claro en eso, ¿no? Ellos han dicho firmemente que están en contra, que no aceptan al ministro del Interior, no lo quieren, pero que van a dar el voto de confianza, ¿no? Entonces están dando un voto de confianza al gabinete, están apostando por la gobernabilidad, por el diálogo, por la apertura, pero a su vez están siendo firmes y están diciendo que van a seguir haciendo una oposición constructiva, como dijo Flor Pablo justamente, ¿no? Sí, a ver, lo lógico, como ya hemos comentado, sería que si es que Guido Bellido recibió el voto del Congreso como ente colegiado, digamos, siendo que el Congreso como ente colegiado es un Congreso más tirado hacia la derecha, podríamos decirlo de cierta manera, aunque no están así, pero están más tirados hacia la derecha por ideología partidaria, tendrían que, como ente colegiado, darle el voto a Mirta Vázquez. Ahora, sobre lo que tú dices, David, entre Mirta Vázquez y Guido Bellido, yo creo que hay una diferencia en la capacidad de negociar, en la capacidad de no ir a pechar al otro, sino tratar de conversar primero y luego plantear. Porque Mirta Vázquez es bien de izquierdas, ojo, ¿eh? Y eso no está mal, eso en ningún estado posible del mundo está mal, pero Mirta Vázquez es bien de izquierdas, te diría que es bien de izquierdas como Guido Bellido, pero no es una izquierda incapaz de negociar con el otro, incapaz de que su único trato con el que está enfrente sea pecharlo. Eso es una cosa. Pero también hay otro análisis, que es, en el Congreso tienes tres bancadas de derecha, que son las fuerzas populares, que le llaman, ¿no? Que son Fuerza Popular con 24,
Renovación Popular con 9 y Avanza País con 10, 24, 34, 43 votos que podrían bien fácilmente decir, no, yo no quiero darle el voto de confianza a Vázquez porque ya le dimos a Bellido y vemos cómo está terminando esto, y es un discurso que para ellos podría pasar, es decir, es ese discurso de que ellos ya han ido construyendo y que podría estar dentro de la lógica si es que lo esgrimen en el voto de confianza, y nadie se va a rasgar las vestiduras o escandalizar porque es algo más o menos predecible. Después ya tienen los 12 votos del serronismo, por lo menos 12 votos del serronismo, que no le van a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez, al menos eso es lo que han anunciado. Podrían ser entre 12 o 15, si es que los otros tres que están más o menos en el limbo se pasan finalmente al ala de Cerrón. Ahí tienes 43, 53, 55 y por ahí que tiene 58. O sea, no es un escenario tan claro y ahí abono a la teoría nuevamente, ¿no? No se sabe nunca qué va a pasar en este país, pero bueno, vamos a ver. Lo natural sería que como ente colegiado del Congreso haga un ejercicio de practicidad, ¿no? Ya leí el voto de confianza a Guido Bellido, se lo tengo que dar a Mirta Vázquez. No tendría ningún sentido que lo haga, al contrario tampoco estratégico político, porque si le va a hacer, digamos, si no le va a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez, se pone la soga al cuello por Mirta Vázquez y no por Guido Bellido, eso tampoco tendría mucho sentido estratégico porque ya están con terreno alto y están presionando al gobierno, el gobierno está respondiendo a la presión. Entonces tendrían que dárselo, pero bueno, veamos. Veamos qué pasa. Bien, Hugo, bienvenido. Creo que es la segunda vez que te tenemos aquí en el podcast, ¿no es cierto? Exactamente, muchas gracias y mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes. Encantados. Hugo, Hola Hugo, queríamos ¿cómo conversar estás? contigo sobre el Premio Nobel de Economía. Nosotros abordamos el tema a partir de los artículos que se publicaron periodísticos en el Perú y afuera, que de alguna manera incluso en el país es una aproximación, pero probablemente no lo es toda. Entonces queríamos primero pedirte que nos expliques por qué se han otorgado estos premios de economía este año. Exactamente. Lo que más ha resonado en las redes y en los medios es el estudio este de los salarios mínimos, ¿no? Que es un estudio dentro de un marco más grande, más amplio. En realidad, el premio no ha sido a los salarios mínimos, sino que ha sido a una nueva tendencia metodológica de hacer análisis empírico. Se han elevado, gracias a estas personas, David Card, Joshua Angris y Guido Imbens, se han elevado los estándares respecto de qué significa hacer análisis empírico en economía. Entonces, ya ahora en el caso particular del estudio este de los salarios mínimos, lo que se hizo por primera vez, ya hace algunas décadas de este estudio, fue analizar qué pasaba en un lugar donde se subía el salario mínimo. En este caso fue el estudio hecho para New Jersey. Y contrastar eso con lo que pasaba en un estado muy parecido, muy similar, con similares características socioeconómicas, de crecimiento, etcétera, pero donde no se subió el salario mínimo. Y esto fue Pensilvania. Estos son como los inicios de esta metodología que hoy ya es práctica común, que lo que hace es contrastar resultados donde en un lugar sucede una política y en otro no sucede. Entonces se tiene un grupo de tratamiento y un grupo de control. Ese contraste que hoy ya es tan natural y práctica común, hace 20, 30 años no existía. Y el gran mérito de David Card, en este caso particular, fue introducir eso, con su colega Alan Kruger, que lamentablemente ya falleció. Fue introducir eso, las primeras nociones de contrastar unidad de tratamiento con unidades de control y preguntarse qué pasa antes y después de ciertos cambios, como por ejemplo esto del aumento del salario mínimo. Hugo, entonces una pregunta. Dale. ¿Cuál vendría a ser entonces la diferencia del reconocimiento a este último Nobel con, por ejemplo, Esther Duflo, que también aporta en las evaluaciones experimentales que justamente consisten en tener un grupo de control a quien no le das nada y a un grupo de tratamiento a quien le das una intervención vinculada a la mejora de la calidad de vida, a la salida de la pobreza, etcétera? Y a través de eso se llega a conclusiones respecto a qué medida puede ser más costo efectiva, más impactante, etcétera. Es bien importante tu pregunta, Ale, porque efectivamente hace 2 años se dio este otro premio se dijo en su momento el estudio de la pobreza, pero en realidad era lo que tú decías, esto de
diseños experimentales para entender los impactos de las políticas. Y la diferencia está en que ese premio Nobel para Banerjee, Duflo y Kremer fue para diseños experimentales. O sea, tú diseñas una política y creas tú misma, desde un escritorio, grupos de tratamiento y grupos de control. Y asignas aleatoriamente unidades a un grupo o a otro. Esos son los diseños experimentales que fueron premiados hace 2 años. La situación de aquí es diferente, porque no es que tú diseñes los grupos de tratamiento y de control desde tu escritorio o desde una posición de laboratorio. No, lo que hay aquí es lo que se llama experimentos naturales. O sea, tú vas al campo y en el campo encuentras grupos de tratamiento versus grupos de control, tratando de identificar alguna fuente de variación que los economistas llamamos exógena, fuente de variación exógena. El ejemplo de los salarios mínimos tiene que ver con estas diferencias entre estados. En un estado subió el salario mínimo y en otro no. Ahí hay una fuente de variación exógena que no la diseña un investigador desde un escritorio, sino que sucede naturalmente en el campo. Y esto es muy valioso porque los diseños experimentales, esos donde un investigador asigna tratamientos aleatoriamente a unos sí y a otros no, tienen dentro de todo algunas críticas morales, algunas críticas éticas. ¿Qué derecho tiene un investigador de darle un tratamiento a unos versus no a otros, ¿no? Hay un debate. Claro, eso justo quería preguntar, ¿no? Comentar, y ahí con eso le doy el pase a los demás para no acaparar. Justamente políticamente, ¿no? Desde la perspectiva política también creo que es más interesante apostar por estas evaluaciones naturales o empíricas, digamos, que van naciendo, en donde no hay un decisor, ¿no? Que decide quién recibe el beneficio y quién no, ¿no? Claro, no hay un decisor humano, pero alguien decide, hay una naturaleza que decide, ¿no? Hay una aleatoriedad que corre por otros canales, por otros medios, y de alguna manera nos libera a los humanos de esa responsabilidad moral. Es una distinción bien importante. Ahora, encontrar esos experimentos naturales en el mundo real es difícil, es mucho más difícil. Es mucho más difícil que simplemente diseñarlos desde un generador de números aleatorios en un programa en tu escritorio, ¿no? Entonces, es siendo más difícil, diría yo, entre comillas, también es más meritorio este premio. Hugo, y una pregunta, ¿es extrapolable el resultado de un estudio de este tipo entre 2 ciudades en Estados Unidos a la realidad que puede vivir otro país? Digamos, ¿en qué medida? Porque extrapolable completamente probablemente no sea, pero ¿en qué medida se puede extrapolar la conclusión que dice que si en estas 2 ciudades se comparó el aumento o no aumento del salario mínimo, se puede comparar también, pues, no sé, tanto en Perú, en Sri Lanka, en Rusia? ¿Qué tanto? Claro, ese punto, Paolo, es otro de los que quería tocar en esta conversación y gracias por levantarlo, porque lo que se ha levantado en los medios, es decir, que con el estudio de Card y Kruger, entonces se dijo que el aumento de los salarios mínimos no genera mayor desempleo, ¿no? Y esto tiene que ser tomado con pinzas, porque una gaviota no hace un verano, un pedazo de evidencia no cambia necesariamente la teoría. Lo que sucedió es que con este paper de Card y Kruger se puso sobre la mesa una metodología que pudo ser replicada múltiples veces. Ya hoy se tiene un conteo de varios cientos de estudios que replican esta metodología y analizan qué pasa cuando se aumentan los salarios mínimos en un lugar, en otro lugar, etc. Entonces ya tenemos una visión mucho más panorámica de qué es lo que sucede en diversos lugares. El paper más reciente, miren, es uno del que he conocido hoy, esta mañana hecho para México, donde se compara aumentos de salarios mínimos en México, en la frontera con Estados Unidos, versus lo que pasa en Estados Unidos. Y entonces, vuelvo a tu punto, Paolo. ¿Las situaciones son extrapolables? No siempre, pero ya teniendo un acervo de algunos cientos de estudios, siempre es posible encontrar alguno o algunos que más o menos se parezcan a nuestra realidad y a partir de ahí podamos decir, sí, esto es más o menos parecido a lo que nos pasa y podamos entender
ese como el resultado que es más probable para nosotros, etcétera. De eso se trata el hacer ciencia, de ir generando cada vez más y más evidencia e ir seleccionando cuál o cuáles se parecen más al contexto en el que estamos nosotros, ¿no? Hugo, y además de los mercados laborales y el salario mínimo en particular, ¿hay otros ámbitos de la economía, de las políticas públicas, donde se haya podido poner en práctica esta nueva forma de investigar o de corroborar impactos de las políticas públicas? Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Estos autores, Card, Angris e Invens, han trabajado fundamentalmente en mercados de trabajo y en educación. Pero esto ya se ha extendido a múltiples otras áreas de las políticas públicas. Crimen, por ejemplo, corrupción. Se han analizado múltiples otros lugares donde ya ahora, en lugar de o más allá de usar solamente regresiones, que era lo que usábamos los economistas de repente en los 80s, en los 90s, ahora usamos regresiones también, pero bajo estos enfoques de tratamiento-control, antes y después, lo que se llama diferencias en diferencias, que es lo que Guido Imbens ha acuñado para este tipo de estimadores. Se usa en múltiples aspectos. De hecho, Card y Angris trabajan muchísimo en educación y han dado mucha luz respecto de qué pasa en educación, por ejemplo, para estimar el impacto de un profesor efectivo en el bienestar de los estudiantes, o el impacto del tamaño de una clase para el aprendizaje de los estudiantes, y se han estudiado múltiples cosas muy interesantes. Oye, Hugo, ¿En el Perú tenemos algo de eso o leyendo o a partir del premio Nobel has pensado, por ejemplo, en qué ámbito sería posible y útil aplicar estas metodologías? En Perú ya se han hecho varios papers bajo estos enfoques metodológicos, ¿no? Por ejemplo, les cuento uno que hice con algunos coautores, Stanislao Maldonado, Jorge Agüero y Felipe Balcázar. Nosotros analizamos el impacto del canon. Y resulta que el canon minero durante las últimas décadas ha ido creciendo y asignándose en diversos departamentos, provincias y distritos del Perú. Y entonces nosotros mirando esa expansión del canon y esa heterogeneidad entre estas unidades territoriales, nos hemos preguntado qué impacto tiene eso en los aprendizajes de los estudiantes en cada una de las localidades. Entonces hemos usado estos estimadores del tipo diferencias en diferencias para encontrar los impactos de la asignación del canon en el bienestar económico de los hogares y los aprendizajes de los niños que pertenecen a esos hogares, encontrando resultados bien interesantes, bien positivos para la distribución del canon. Oye, Hugo, y ya aterrizando lo de los salarios mínimos en el Perú, en tu experiencia, en lo que has leído, ¿qué dirías sobre el salario mínimo de Perú? ¿Se extrapola el hecho aquí, en lo que se ha podido estudiar, de que un aumento del salario mínimo no necesariamente afecta el empleo? Bueno, y es que hay que preguntarse qué significa afecta el empleo, Ya, ¿no? esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo plantear un debate del salario mínimo en un país donde 3 de cada 10 trabajadores están aspirando a ganarlo, ¿no? O aspiran a tenerlo? Exactamente. En el mundo desarrollado o en otros lugares diferentes al Perú y a Latinoamérica, la tasa de desempleo es un indicador importante. Y para nosotros la tasa de desempleo es lo menos informativo que existe. Llevamos décadas con unas tasas de desempleo de un dígito, ¿ya? De 4%, 5%, 6%. Un analista de un país desarrollado mira esas tasas de desempleo y diría, wow, qué país, qué Claro. bien que están. Pero eso es absolutamente no informativo, porque lo que hay que preguntarse es por la calidad de los empleos que la gente tiene. Si dentro de ese 94, 95% de personas que están empleadas, resulta que 75% tienen empleos informales, si resulta que 55% de ellos tienen empleos de forma tal que a fin de mes devengan ingresos que están por debajo de la remuneración mínima vital, entonces, ¿de qué nos sirve tener una tasa de desempleo tan baja si la calidad de los empleos es tan precaria, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas tienen que de alguna manera reformularse en un país como el nuestro. Claro, claro. Así es.
Muy bien. No sé si alguna pregunta más sobre el tema del premio Nobel, el salario mínimo. Ha sido muy interesante, Hugo. Creo que te vamos a capturar una vez al mes para conversar de algún tema sobre estos, ¿ah? Está bien, yo feliz de ser castellito. Ah, Ya, ah, buenísimo. ahora el último quizás el análisis político, ¿no? Que es gobierno tras gobierno se usa el tema del salario mínimo como se debate desde el lado político siempre, ¿no? Casi nunca hay un debate técnico sobre el tema. Ahora Castillo, si lo pone sobre la mesa, ¿habrá momento para hacer un debate técnico o volveremos a tener el debate político de siempre? Y es que eso es bien importante, Pablo, porque el salario mínimo como instrumento técnico en el Perú, la verdad es que mueve muy poco la aguja, ¿ya? Y tiene muy pocos impactos, precisamente por esa informalidad y esa precariedad de los empleos. Entonces, si el impacto técnico de un salario mínimo es tan bajo, en realidad se trata más de un instrumento político, ¿no? Claro. Más político que técnico, es más político que económico, y hay que entenderlo en ese sentido, porque sí es cierto que el salario mínimo es un farol, lo que nosotros en economía llamamos un farol o una señal. Es un referente para muchos empleos. Si es que sube el salario mínimo, en algunos otros empleos suben los salarios de la gente también, pero no por un asunto de obligación, de cumplimiento de la ley, sino que es como un indexador. Casi funciona como cuando sube el dólar. Si sube el dólar, también a veces suben los salarios de algunos trabajadores. Cuando sube el salario mínimo, suben los salarios de algunos trabajadores también. Es un referente, es un indicador más político que técnico. Hugo, y en esa línea, en los últimos, digamos, desde los 90, en los cuales hay más bien este discurso bastante parejo, homogéneo, de que el incremento en el salario mínimo te distorsiona mucho el mercado del empleo. ¿El salario mínimo se ha ido ajustando al ritmo de la inflación? Lo pregunto específicamente por lo que está pasando este año con la inflación y también porque el presidente de la FED ha dicho hoy día que aparentemente el problema de la inflación en el mundo se va hasta el próximo año, que las cadenas de suministro no están logrando adaptarse tan rápidamente a lo que viene pasando. Entonces es posible que tengamos 2 años de tasas de inflación por encima de lo previsto, con lo cual el valor real de ese ingreso pierde valor, ¿no? Y esa es una discusión que se viene, David, se viene bien fuerte. ¿Ya? La inflación en los Estados Unidos está creciendo. La inflación en España está creciendo también bastante. En varios países de la Unión Europea está creciendo muchísimo. Entonces, seguramente allá se van a dar varias de estas discusiones de qué significa un salario mínimo, cuánto de efecto farol tiene, cómo es el balance entre ser un instrumento técnico económico versus ser un instrumento político. Y seguro vamos a recibir parte de la oleada de todas estas discusiones para insertarlas acá. Ahora, cuando tú preguntas cuánto ha crecido el salario mínimo en el Perú y si es que ha crecido por arriba o por debajo de la inflación, cuán rezagado está, la respuesta a eso depende del horizonte temporal con el que estemos mirando. En el último año ha crecido menos que la inflación. En los últimos 10 años sí ha crecido un poco más de la inflación. Pero si lo pensamos ya en un horizonte mucho más amplio, 50 años de repente, ahí sí podríamos decir que el salario mínimo se ha rezagado. Entonces, todo depende del horizonte temporal con que se quieran analizar las cosas. Interesante. Así Perdón es. que estaba Ahora, con yo tengo una el última micrófono preguntita. Yo creo que desactivado. estamos, Dale. creo que ya estamos sobre la hora. Pero esta es una pregunta difícil, Hugo. Está bien, está bien. ¿Cómo hacemos para que los políticos o los tomadores de decisión, ¿no?, están en el espectro político, puedan empezar a optar más por la poca evidencia que ya hay, ¿no? O sea, hay poca evidencia, pero ya tenemos evidencia. ¿Cómo hacemos para que se empiece a utilizar esto como un recurso para la toma de decisiones? Me gusta cómo lo has planteado, Ale, porque es cierto que ¿hay evidencia? Sí. ¿Es suficiente? No. Siempre la evidencia va a ser insuficiente para un mundo cambiante como el nuestro y un país tan, como decías hace algunos minutos, tan poco racional como el nuestro, ¿no? Entonces, la evidencia siempre va a ser insuficiente. Cuando la evidencia es insuficiente, lo que se necesita es un diálogo social. Un diálogo social donde participen estos congresistas a los que te refieres, los políticos, todo, pero participe toda la sociedad para que juntos
formemos una historia común, una historia en la que todos podamos de alguna manera estar de acuerdo respecto de lo poco que conocemos de la evidencia. Lamentablemente, en el tema laboral, lo que tenemos es cualquier cosa menos un diálogo común, un piso común, ¿no? Lo que existe hoy son dos posiciones diametralmente opuestas, tremendamente alejadas. Una que aboga por la flexibilidad laboral y otra que aboga por una defensa acérrima de derechos. Ambas están bien polarizadas, ambas están en extremos de un espectro que, creo yo, ninguna de las dos se acerca muy bien a lo que nos haría bien como país, a lo que nuestra realidad exige. Entonces, bien valdría la pena que estas dos posiciones polares comiencen a conversar para convergir hacia un justo medio que tome algo de alguna de cada una de ellas y le haga bien a este país, porque nuestros mercados de trabajo, lamentablemente, son bien disfuncionales. Hugo, yo ahora que lo planteas así, te quería plantear que tal vez el próximo viernes podemos hablar, porque la ministra de Trabajo ha anunciado otra vez la convocatoria del Consejo Nacional de Trabajo, ha señalado que ya se reunió con los gremios laborales y que se va a reunir con los empresariales ahora. Entonces, siempre en el Perú hay este debate sobre cuánta flexibilidad y cuánta rigidez en el ámbito laboral, y al final uno termina perdiendo de vista en qué somos rígidos y en qué podemos estar siendo demasiado flexibles. Entonces, tal vez el próximo viernes podemos conversar de ese tema en particular. Sí, sí, yo encantado. Ahora, respecto del Consejo Nacional del Trabajo, hay que preguntarse lo siguiente: ¿a quiénes representa? Si ya sabemos que en ese país 3 de cada 4 trabajadores son informales, solamente 1 de cada 4 tiene un empleador formal, algo más o menos así, ¿no? Y si de todos esos empleadores nos preguntamos cuántos están representados en el Consejo Nacional del Trabajo, hacer el cruce de esas dos estadísticas te lleva a que el Consejo Nacional del Trabajo representa al conjunto de empleadores y trabajadores nada más 1 de cada 20, al 5% del mercado del trabajo en el país. Entonces, ¿cuánta legitimidad tiene un foro como ese? Pues 5%. Ahora, ahí tenemos el problema de quién representa a los otros, porque cada vez que los gobiernos han intentado reunirse con, por ejemplo, gremios de microempresarios, ha habido protesta del otro gremio de microempresarios diciendo que ese gremio no los representa, ¿no? Entonces ahí también es difícil, ¿no? ¿Cómo convocar a la mayor parte digamos, de la masa laboral del país? Es muy difícil. Esa es parte de la disfuncionalidad de nuestro mercado de trabajo. Está tan atomizado que es difícil identificar representantes con llegada para todos, ¿no? Legítimos, sí. ¿no? Legítimos, esa es la palabra, sí. Bien, Hugo, muchas gracias por esta conversación súper interesante. Y nada, quedamos el viernes en conversar contigo porque tal vez, ya que los políticos no pueden tomarse el tiempo para hablar de cosas que necesitaríamos sobre las cuales necesitaríamos estar discutiendo, podemos comenzar a conversar aquí nosotros en el podcast de debate sobre esos temas. Encantado. Muchas gracias por tu tiempo, Hugo. Que te vaya muy bien. Con mucho gusto. Ustedes también. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos.